Hola gente, bienvenidos a este octavo video de esta serie en la cual estamos recreando los códigos de cómo programar en Java, la décima edición de Deitel. En este caso vamos a ver un programa en el cual está más enfocado al uso de los if y más que todo haciendo enfoque al if-else. Así que comencemos. Lo primero que vamos a hacer en esta clase estudiante, recuerden que se llama igual que el punto Java acá arriba, vamos a crear dos variables de instancia, una del tipo string llamada nombre y una del tipo double llamado promedio. Luego de esto vamos a personalizar, por así decirlo, nuestro constructor. Recuerden que tiene el mismo nombre de la clase. Y entonces le vamos a pedir dos parámetros, uno que se va a llamar nombre, va a ser nuestra variable local nombre, y nuestra variable, nuestro parámetro promedio, también va a ser una variable local. Entonces esto lo primero que hacemos, vamos a asignar a la variable instancia nombre, le vamos a asignar el valor del parámetro que nos haya mandado, el valor que va a tener nuestra variable local en ese momento. Luego de esto vamos a ver los if. Acá lo primero que hace este if va a comprobar que el promedio sea mayor a 0, ya que no tendría sentido que nos manden un promedio negativo. Luego de esto, si cumple esta condición, puede pasar el segundo if, que va a comprobar que sea menor a 100, ya que no tendría sentido que nos manden un promedio, por ejemplo, de valor 300. Si cumple estas dos condiciones, va a poder asignarle a la variable instancia promedio el valor de que nos hayan mandado mediante los parámetros. Recuerden que si no llega a cumplir estas condiciones, si nos mandan por ejemplo menos 50 de promedio, el valor va a ser el normal, 0. No va a cambiar y va a quedar en ese valor, en el valor predeterminado. Luego de esto vamos a ver para cambiar el nombre. Esto lo hemos visto antes. Básicamente mandamos en el parámetro nombre, le asignamos a la variable instancia nombre el valor de esta variable local. Luego de esto vemos un public string. Básicamente este nos va a retornar el valor de la variable instancia en ese momento. Luego vamos a ver otro que va a ser para cambiar el promedio. Trabaja igual que este. Vemos lo primero los if, que si lo primero que voy a comprobar que sea mayor a 0 y después si esto lo cumple que sea menor a 100. Y luego esto mediante el uso del this le asigna a la variable de instancia el valor del parámetro. Luego de esto, public double obtener promedio, básicamente nos va a retornar el promedio, nos va a retornar el valor de la variable de instancia promedio. Y luego de esto vamos a ver un public string, el que ya sabemos de por sí que nos va a retornar una string. Bueno, lo primero que hacemos, vamos a crear una variable local llamada calificación estudiante, la cual se inicializa con un espacio en blanco, aunque creo que no hace falta. Luego de esto vemos el primer if. Si el promedio, esto se lee así, si el promedio es mayor a 90, que la calificación de estudiante sea igual a A. Si no, si el promedio es mayor a 80, que la calificación del estudiante sea igual a B. Si no, y así, hasta el último, que vemos el último si no. Este va a ser el final, va a ser como el default si no cumple ninguna de las anteriores, que haga este, ya que por eso vemos que no va a tener ninguna condición asignada. Ustedes se preguntarán qué pasa si por ejemplo cumple el primero. Sabemos que después los otros los va a cumplir. Bueno, mediante este else if, esto lo que pasa es que si cumple una condición, por ejemplo esta la cumple, va a ignorar todas las otras, todas las siguientes hasta el else, y esta también la vuelve a ignorar y termina. O sea, se saltearía todas las siguientes. Trabaja básicamente como un switch. Y luego de esto vamos como retorna la calificación del estudiante. Luego de esto nos vamos al main, creamos la clase main, el método main, y creamos primero el estudiante 1, que va a ser un objeto del tipo estudiante. Y acá creamos hacemos uso del constructor, le asignamos el nombre Martín y le ponemos el promedio de 40. Se lo vamos a mandar estos dos como parámetro. Después estudiante 2, también sabemos que va a ser un objeto del tipo estudiante. Y hacemos uso de su constructor y le mandamos los parámetros Eduardo y 93,3. Luego de esto vamos a hacer uso del sistema printf para imprimir esto. Bueno, la calificación en letra D
de, acá ponemos que va a haber un formato de string, es, y acá ponemos que va a haber un formato de string y barra n para que nos haga unos espacios para abajo. Luego de esto, con estudiante1 punto, accedemos a su método obtener nombre para que nos devuelva el nombre, y acá lo encadenamos como está primero, lo vamos a encadenar a este string de acá. Luego de esto ponemos coma y hacemos uso de estudiante1 obtener calificación estudiante, que recordemos que va a ser la que nos va a devolver la calificación del estudiante en letras, o sea, lo que hayamos mandado nos va a devolver su valor en letras. Acá abajo está la calificación en letra de Martín es F. Como sabíamos, si era menor a 60 no iba a cumplir ninguna de estas condiciones, así que va a ser el else y se le iba a asignar la F. Asimismo en Eduard, en el segundo, hacemos uso de estudiante2, ya que recuerden que son diferentes. Y son diferentes, así que van a tener diferentes valores. Obtener nombre, nos va a devolver el nombre que le asignamos mediante este Eduardo, acá está. Y estudiante2, después accedemos a su método obtener calificación estudiante, que le mandamos 93,3, y eso sabemos que va a cumplir con la primera condición. Entonces ven cómo cumplen la primera condición, sáltala, y no se cambia en ningún momento por B, C, D o F, ya que como cumplió la primera, a estas otras las ignora, hasta este else y sigue por acá. Listo, eso es todo, gracias por ver.